Ok, gracias. Bienvenido a Calvario ATX, también reconocido como Calvary ATX, que significa Calvario en Austin, Texas. Estamos ubicados en el corazón de Austin. Nos alegra que estén acá con nosotros en persona o en línea. En Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. ¿Para qué? Para equiparlos como discípulos de Jesucristo, para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a sí mismo para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y estés lleno del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. La promesa 21, número 21, viene a través del libro 199 promesas de Dios que repasamos cada semana, una nueva. Y dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él proveerá de sana sabiduría a los rectos. Es escuda a los que caminan rectamente. Proverbios 2, 6, 7. El Señor da sabiduría, pero ¿de a dónde? De su boca salen el conocimiento y la comprensión. Este es un gran estímulo que si quieres la sabiduría de Dios, debemos escuchar al Señor leyendo su palabra, buscando de Él y estando en oración. No solo obtener la sabiduría para conocerlo, sino la sabiduría para caminar en los caminos del Señor. Amén. Y Él será nuestro protegedor, nuestro escudo contra la guerra espiritual alrededor de hoy que ni nos damos cuenta. Oremos antes de entrar a nuestro estudio de hoy, que vamos a estar en Hechos 11. Vamos a repasar un capítulo entero. Vamos a ver si podemos. Gloria a Dios, Señor. Santo sea tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Padre, como dijo la canción que acabamos de terminar, ven tu Espíritu. Invitamos que tu Espíritu caiga, derrame en este lugar. Y no solamente acá, sino a través por la línea a donde están los que están viendo por el internet y todo. Padre, vacéame de mí y lléname con tu Espíritu, Señor. Dalos entendimiento para tu palabra. Bendícenos que estamos acá, Señor. Ayúdanos a entender más de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por poder tener a mi papá acá este último mes, Señor. Ayudando con el ministerio. Padre, que estas semillas que has plantado, Padre, haz lo que tú quieras con ella. Tú los llamas a ser fiel, a hacer tu voluntad y a predicar tu palabra y dejar los resultados a lo que tú vas a hacer. Porque no son el crecimiento de la iglesia, sino, como vamos a leer en nuestra historia hoy, es añadir al reino de Dios a los que vienen a ti, Señor. Entonces, sean que los veamos, los frutos de nuestras semillas, no importa. Lo que importa es que lleguen allá al cielo contigo, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, bienvenido de nuevo a Calvario. La semana pasada terminamos el capítulo 10 de Hechos y aprendimos que somos salvados por la gracia de Dios. No de obras, no de riquezas, no de nada de lo que hicimos, pero es un don de Dios. Hemos aprendido que la visión de Dios es que nadie se pierda, nadie perecería. El evangelio llegó a los gentiles la semana pasada, comenzando en la casa de Cornelio, donde esperaba ansiosamente la llegada de Pedro después de tener una visión y llamar por Pedro. Sabemos que a Pedro también se le dio una visión y el Espíritu Santo también le dijo que fuera con los hombres que lo buscaban. Pedro va con ellos y entonces sucede algo asombroso. Cuando Pedro viene y comienza a predicar el evangelio, el Espíritu Santo interrumpe, cae
sobre todos los gentiles que estaban ahí en la casa de Cornelio. Comienzan a hablar en lenguas. Los 6 discípulos judíos que fueron con Pedro, vieron y están asombrados que el Espíritu Santo también ha caído sobre los gentiles, ustedes y yo. Alabado sea el Señor. Amén. Pedro luego los bautiza y pasa unos días con ellos, ayudándonos a crecer en su fe. El título de nuestro mensaje de hoy se llama Dios ama a aquellos también. La enfasía es en aquellos. El cuerpo de Cristo está creciendo. Primero llega a los judíos, luego a los samaritanios mestidos y ahora a los gentiles impuros. Alabado sea Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué encontramos a Pedro siendo forzado a defender la gracia de Dios a medida que avanzamos hacia el capítulo 11? Vamos a leer Hechos 11, comenzando en los versículos 1 al 3 para obtener un poco de contexto. Y si necesitan Biblia, ahí tenemos Biblias si la necesitan. Hechos 11:1 dice: los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en la casa de hombres incircuncisos, y comiste con ellos. En Jerusalén se han dado cuenta de lo que Dios ha hecho en Cesarea. Y cuando Pedro llega a Jerusalén, los de la circuncisión vienen a confrontar a Pedro, a criticarlo. Entre los discípulos y los apóstoles hay un grupo de creyentes judíos cristianos, los circuncidados, que todavía están tratando de guardar la ley y tienen prejuicios contra los gentiles. Hasta este punto, los cristianos siguen siendo una secta de la religión judía. No hay diferencia entre el cristiano y el judío. Son de la misma, pero es una separación. Como ha dicho un ejemplo antes, es como tener a la Iglesia Católica y de ahí hubo un grupo de católicos carismáticos, pero todavía se clasificaban como si fueran católicos. Es lo mismo que vemos por ahora, todavía se llaman judíos, pero es una sección que está siguiendo a Jesucristo. Uno fuera a decir que el judío que ha aceptado a Jesucristo es completado, porque ya tenían el Viejo Testamento, pero ahora están sido completos conociendo el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa con estos de la ley? Estos religiosos. Lo acusan no solo de entrar en la casa de hombres incircuncidados y impuros, sino de comer con ellos. Esto no era kosher, no era un hot dog hebrew. Religiosamente o en su cultura no estaba bien hacer eso, era en contra de la ley. Recuérdese que Cornelio se había convertido a un judío, pero no se había circuncidado, por eso no podía entrar al templo. Y ahora Pedro, que es judío, no solamente entró a la casa de ellos, y eso era algo muy íntimo, poder comer con alguien. Entonces, esa es la acusación que le traen a él. Recuerde, hay una larga historia de prejuicios que se han acumulado desde la época de Abraham. Los israelitas eran esclavos en Egipto y Dios los liberó. Dios les dijo que fueran a la tierra de Canaán y anhelaran a las tribus ahí debido a su maldad. Un niño judío derrotó a un gigante y dio victoria sobre estas personas. El Señor estaba con ellos. Entonces,
viendo que ellos están con ellos, tienen sus cosas. Dios los ha llamado a ser separados, pero no logran eliminar a todos de la tierra. ¿Y qué pasa? Adoptan las prácticas de esas otras naciones. Por eso es que Dios les dijo que aniquilaran a todos los que estaban ahí. Adoptaron sus prácticas. Igualmente, Dios usó a estas naciones para administrar el juicio en contra de Israel. Recuérdense, el juicio de Dios primero viene contra la gente de Dios. Va a venir contra su iglesia, viene contra Israel. Y por eso, entonces, vemos que hay tanta... Como he dicho la semana pasada, los judíos ven a los gentiles como nada más como torcos para echar al fuego del infierno. Esto me parece interesante porque no es raro encontrar que uno de los grupos que generalmente atacan a otros cristianos son los cristianos legalistas. Tratan de parecer exteriormente muy religiosos y te juzgan por cómo estás vestido, el día de la semana que te reúnes para adorar, lo que comes, el tipo de música cristiana que escuchas, y pelean contigo por la doctrina no esencial y muchas más cosas. Vemos un poco más de cerca de la acusación. Acusan a Pedro de entrar en su casa y si no esto era lo suficiente malo, comiste con ellos. En esa cultura, partir el pan y comer con alguien era muy íntimo, como lo es hoy en la cultura musulmana. Es algo muy especial para ellos. Puede entrar a la casa, poder comer con ellos, compartir uno toma un tiempo, se están conociendo, es tiempo íntimo. No es como en nuestra cultura, que todo es rápido. Esta acusación me recuerda de los fariseos, líderes religiosos, acusando a Jesús de comer con pecadores y recordarnos de impuestos, los que recogen los impuestos. ¿Se recuerdan esa historia? Que le vienen y le dicen a los discípulos, ¿por qué su maestro come con los pecadores? Y se sienta. Y él le dice, porque yo no vine por los que creen que están curos, yo vine por los que necesitan ayuda. Hay muchos que tenemos mente religiosa. Pensamos que estamos bien por nuestros hechos, nuestras obras. Pero Jesús quiere que tengamos un corazón quebrantado, buscando de Él. También sabemos que nuestra moda está llena de prejuicios porque, al igual que los judíos, nos han sido transmitidos. Nuestra cultura hace que parece que solo sea de color, blanco contra negro, pero hay prejuicios heredados en todos nosotros, debido a nuestra naturaleza pecamosa. Los que no son transmitidos por nuestra familia también son de nuestros propios puntos de vista, porque miramos a la apariencia externa de la gente. Vemos cómo están vestidos, vemos cómo huelen, qué trabajo tienen, qué carro manejan, si están en la calle, cómo se cortan el pelo, es el marihuanero. Tenemos todos estos prejuicios en nuestras cabezas. Pero ¿sabes qué? La visión de Dios es que ninguno perecería. Y Él vino por pecadores como tú y yo. Digo que no hay, la palabra dice que no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, sino somos unos en Cristo. Nosotros miramos a la diferencia entre la gente y Él dice que no somos indiferentes, porque no hay diferencia. Pedro no lo entendía al principio, pero ahora sí lo entiende e incluso más tarde escribirá esta hermosa promesa de Dios en 2 Pedro 3:9 que dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entendía algunos a la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.
Esa es la clave. Es no solamente que Dios es un Dios de amor, pero también es juez y Él quiere que los arrepentamos. Es el problema. Hay ciertas iglesias que solo quieren hablar amor, amor, amor y amor. Y se olvidan del juicio de Dios. Hay que tener gracia, la gracia de Dios, pero también hay la verdad de Dios, que hay juicio. Pedro va a defender la gracia de Dios, pero antes que leamos eso, les quiero hacer una pregunta. Si estás ahí sentado o en línea, ¿qué perjuicios tienes? Es hora de ponernos a los pies de Jesús y pedirle a Dios que rompa tu corazón por lo que le rompe a Él. ¿Y qué es eso? ¿Qué dijimos? Que Él no quiere que nadie se pierda. Porque Dios ama a aquellos también. La pregunta es, ¿quién son aquellos? Personas sin hogar, negros, blancos, personas de otras nacionalidades, homosexuales, transgeneradores, borrachos, adulterios, personas sexualmente inmorales, fornicadores, ladrones, asesinos, aquellos que maldicen el nombre de Dios, el demócrata, el republicano, el conservativo, el que te violó, el que te maltrató, el padre o la madre que te dejó. Ponga la línea ahí, llénela. ¿Quién son aquellos para usted? Porque aún a esos Dios quiere alcanzar para que se arrepientan y entren al cielo. Así es tan bueno nuestro Dios, que no importa lo que hagas hecho, Él quiere que te arrepientas. Antes de que digas, bueno, esas personas son pecadores, recuerda que eso éramos nosotros también. Todos no estábamos de acuerdo con Dios, pero Dios murió por nosotros aún mientras que éramos enemigos con Él. Leamos como Pedro defiende la gracia de Dios leyendo los versículos 4 al 18 en Hechos 11. Maria, you want to give him some snacks or something? Coffee, right? Or snacks, maybe peanuts or something. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad. Hechos 11, 4 al 18 dice, entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en extasias una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendía por los 4 puntos. Bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Disculpe. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Pero segunda vez insistió la voz del cielo, lo que Dios ha purificado no lo llames impuro. Esto sucedió ¿cuántas veces? 3 veces se tuvo que repetir eso a Pedro. Y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba. Ya estaban 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre.
Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: mandé a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y tu familia. Cuando comiences a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio, diciendo sobre nosotros. Entonces recordó lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también los gentiles les ha conocido Dios el arrepentimiento para vida. Ok, muchos versículos. Pero esta historia ya la cubrimos la semana pasada. Y ahora, después voy a explicarles por qué vemos esta historia otra vez, de nuevo. Es un mensaje muy importante que Lucas escribió acá. Pedro da una versión condensada de la historia del principio al fin de lo que leímos en Hechos 10. La visión que tuvo de animales impuros. Pero 3 veces el Señor le repitió la visión y le hace recordar que no llamar impuros lo que Dios ha limpiado. Más tarde se dio cuenta de que no estaba hablando de comer comida, pero por su gracia tenemos personas retornándose que se consideran impuras. Él estaba hablando de gente y ahora Dios dice: no llames a lo que yo he limpiado impuro. Pedro no niega de entrar en la casa de Cornelio, pero dice que el ángel del Señor había estado primero en la casa de Dios. Entonces, si el ángel pudo entrar, me imaginé que yo también puedo entrar. Más tarde se dio cuenta de que no estaba hablando... disculpe. Recuerda, el Espíritu Santo le dijo que también fuera. Pedro incluso tuvo 6 testigos de los que sucedió después. Entonces, Pedro se llevó con él a 6 testigos con él. Fue muy inteligente para que no digan que esto fue algo que Pedro hizo. Era una mentira. No, llevó testigos con él. Y vieron que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, como había caído sobre los judíos al comienzo de la iglesia en Hechos 2. Esto no solo muestra que el Espíritu Santo había llenado y sellado a los gentiles con este sello de aprobación, sino que había sellado la defensa de la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque sus acusadores se callaron. Ya, ¿qué van a decir? Esta fue la obra del Señor. ¿Qué van a decir? Al menos por ahora se van a callar. Volverán en unas cuantas veces más a perseguir a Pablo. A Pablo le van a seguir el cuento de tratar de cumplir con la ley, de ser religiosos. Pero por ahora están calladitos. Agradecemos a ellos por haber llevado el caso directamente a Pedro y no criticarlo en todas las redes sociales o simplemente hablar detrás de su espalda a los demás. Es un consejo bíblico. Cuando tienes un problema con alguien, habla con la persona que tienes el problema. Vean de ellos primero. No empieces a hablar con los demás. No seas chismoso. Ve a esa persona y habla con ellos. Es bíblico. Es también
un dulce recordatorio de que cuando seas guiado por el Espíritu y habla la verdad con amor y deja que el Señor te defienda. Y Él silenciará a todos tus acusadores. Pero lo más importante es que glorifiquen a Dios en eso. Eso es lo que vemos acá. Se quedaron callados después de la defensa. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios. Los quiero animar acá. Si Dios te ha llamado, si Dios te da una visión, espera la confirmación. Como estudiamos hace 2 semanas, y luego que recibas esa confirmación, inmediatamente, de una vez que tengas esa confirmación, síguela para que Dios sea glorificado cuando tú eres fiel al llamado. Porque no es de tu voluntad, sino de la voluntad de Dios. Es la gracia de Dios. Aquellos que Él ha llamado. Sabemos que en Lucas le gusta escribir mucho y poner cada detalle. El más detallista de todos los escritores que vemos en la Biblia. Pero, ¿por qué repetir esta historia en capítulos consecutivos? No lo separó. Sabemos que los rollos que usaban son muy costosos, muy grandes. Señor, este mensaje es importante, porque de acá en ahora adelante el mensaje viene a los gentiles. Creo que hay 2 puntos de vista acá que quiero que escuchen. El Señor quiere que prestemos mucha atención por 2 razones. Quiere que nos recordemos de la importancia de que una vez fuimos considerados impuros, pero Dios nos ha limpiado, purificado y nos ha hecho una nueva creación. Si no te ha hecho eso, hoy es el día. Si el diablo está sacando tu pasado, recuerda que has sido limpiado por la sangre del Cordero Jesucristo. Ya no estás impuro. Aleluya, gloria a Dios. Amén. La segunda razón que los hace recordar, repasa esta historia, es recordemos la importancia de no olvidar que antes éramos impuros. Pero usted no me acaba de decir que no les recordemos que éramos impuros, que Dios, no, Dios los ha limpiado, pero de la misma manera hay que recordar que éramos impuros y nunca debemos mirar a nadie más bajo de nosotros, porque lo vemos como pecador, como sucio, asqueroso. Ese no es el corazón de Dios. Hemos sido hechos iguales y indiferentes cuando el Señor nos remedió. De la misma modo, debemos ser una luz para un mundo perdido, confuso y oscuro. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Durante los últimos 10 años, el centro de la iglesia era Jerusalén, pero las cosas van a cambiar a medida que el evangelio comienza a sentarse en los gentiles y los traslade en el lugar de Antioquía, de Siria, que hoy es parte de Turquía. Leamos el versículo 19 y vamos a tomar estos otros versículos poquito por poquito. El versículo 19 del capítulo 11 le dice: los que se habían desesperado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Si recuerdas, después de que el primer mártir
Esteban fue apiedado, lo mataron a piedra, comenzó la persecución de la iglesia cristiana y dispersó a los discípulos. Al frente de esa iglesia, la persecución estaba un hombre llamado Saúl, más conocido hoy como el apóstol Pablo. Pablo, este es el San Pablo. Antes de ser San Pablo, era Saúl el que castigaba, perseguía y mataba a los cristianos. La persecución empujó a los discípulos que estaban en Jerusalén a comenzar a cumplir la gran comisión, predicando a Jesús, porque Jesús le había dicho: prediquen el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y ¿qué? El resto del mundo. Y ahora la persecución hace eso. Cuando hay cosas difíciles que vienen en la vida, es porque Dios los quiere sacar de nuestro comfort zone, los quiere sacar de nuestra zona de confort y empujarte, porque nosotros nos quedamos muy cómodos donde estamos. Recuerde que en este momento los cristianos todavía están considerados una secta de la religión judía, pero poquito por poquito los está empujando a empezar algo nuevo, a salir de la religión tradicional, de la religión de la ley, de religión y a relación. Amén. Viajan tan al sur como Fenicia, ubicado en la parte sur actual de Israel, en la costa del mar Mediterráneo. Llegaron a Chipre, que era una isla frente a la costa de Siria, y Antioquia de Siria, no Antioquia en Colombia, no Medellín, Antioquia, pero les voy a dar la historia de dónde viene ese nombre de Antioquia. Antioquia fue fundado alrededor del año 3000 antes de nacer Cristo por Seleuco I, uno de los heredores del imperio de Alejandro Magno, Alejandro el Magnífico. ¿Recuerdan él? Recuerda, conquistó el mundo, la mayoría del mundo. Alejandro fundó a los menos, él encontró a 34 ciudades con al menos y nombró a 16 de ellas Antioquia después del el nombre de su padre. Esta Antioquia más famosa fue llamada Antioquia Siria o Antioquia en los Orientes, cuando trasladó su cuartel general de Babilonia. En el primer siglo era una ciudad de más de 500,000 de personas. Hoy en día solamente hay 3.500 personas allá. Antioquia, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, estaba dedicada a la diosa griega Dafne, que había sido seducida por el dios griego Apolo, lo que también afirma la madre de Seleuco. Primero adoraban, era una nación pagana, adoraban a los dioses griegos, a la mitología griega. Y usted va a ver en muchas falsas religiones que muchas es una perversión sexual. Si ves a los mormonos, si ves a los musulmanes, es todo sobre entrar al cielo y tener sexo con mujeres o con vírgenes. Es perversa. Y de la misma manera, esta Dafne era reflexión. Había un templo de prostitutas. Los hombres venían porque querían adorar parte de su oración a esta Dios pequeñita, esta diosa. Era violar a las prostitutas que estaban en el templo cuando iban a los árboles. Perverso, era un lugar perverso.
La inmortalidad abundaba en la ciudad de Antioquía más que en cualquier otra ciudad, excepción a Corintio. Corintio era peor que este lugar. Pablo le escribe 2 cartas a los cristianos en Corintios que se están dejando impurar por el mundo. En vez de impactar al mundo, el mundo los está impactando. Los cristianos están abusando las leyes espirituales, los regalos del Espíritu Santo, la mesa de la comunión. Cualquier perversa se está dando a la iglesia. Muy parecido a la iglesia de hoy muchas veces, abusando los dones de Dios. Entrando, en vez de impactar al mundo, el mundo lo está impactando. De todas maneras, esta ciudad era como Corintios, pero no tan mal como Corintios, pero era mala. Hasta su madre le dijo a que, oh sí, no, tu papá no fue de verdad tu papá, fue el dios Apolo que me embarazó también. Y ahora vemos por qué él cree que quiere conquistar. Él está conquistando el nombre de su padre, pero también a la misma vez en el Padre Celestial que le dijo la mamá. Un comentario escribió esto: si pudiera decir que Jerusalén tenía que ver con la religión, Roma tenía que ver con el poder, Alejandría tenía que ver con el intelecto y Atenas con la filosofía. Además de eso, sí podría decir que Antioquía tenía que ver con los negocios y la inmortalidad. Esta ciudad se podía compartir como si fuera la ciudad de Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, pero honestamente, la mayoría de las grandes ciudades en los Estados Unidos o en nuestros países, esto es un Medellín, esto es un Miami, esto es un Austin. Porque en estas ciudades, si usted mira las calles, vemos la atmósfera y hay cada tipo de pecado malvado, sexual, inducido por las drogas. Pero ¿sabes qué? Dios ama a aquellos en estas calles también, porque Dios ama a esta ciudad también. Entremos a los versículos 20 y 21. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirín que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los que hablaban griega, a los helenistas, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtieron al Señor. Tenemos un grupo de héroes anóminos de Chipre y Sirín que vinieron a Antioquía y predicaban a Jesús a los helenistas. Los helenistas eran judíos que se habían sumergido en la cultura griega mientras se aferraban a su fe judía. Entonces eran judíos, pero estaban involucrados en su cultura. No fueron separados, pero cuando escucharon la predicación de Jesús, un gran número de ellos creyeron y siguieron a Jesús. ¿A quién siguieron? Jesús. No mi iglesia, no el predicador rockstar del televisor, no mi club social, no mi ministerio o la página de fans de club de mi lectura, de mi libro. No, cuando predicas a Jesucristo, el propósito es que sigan a Jesús. ¿Cuál es la salsa secreta? ¿Cuál es la salsa? ¿Cómo se dice? La receta de esta salsa. Ellos predicaron a Jesús. Como resultado, la mano del Señor estaba con ellos. Usted sabe, no es necesario tener la mano del Señor para convertirte en un influente en las redes sociales. Que la gente te siga. Que tengas un ministerio bien grande. Una iglesia bien grande.
ser una voz en este mundo. Para eso no necesitas la mano de Dios. Eso lo puedes hacer con tu propio poder. Satanás tiene ese mismo poder. Pero si la gente sigue a Jesús, entonces debes predicar a Jesús y arrepentimiento por la remisión de los pecados. Si no, nada más te están siguiendo a ti, no están siguiendo a Jesús. Si tu trabajo, si tu ministerio no está apuntando, alcanzando a gente para que sigan a Jesús, entonces ese ministerio no sirve para nada. Porque nada más estás influyendo a una generación, a una herencia que va a ir al infierno contigo. No necesitas la mano. Ahora te voy a decir esto. Lamentablemente, hoy la iglesia se ha alejado de la predicación de Jesús. Tenemos muchas instituciones religiosas que predican la justicia social, las causas sociales, la política, el discurso motivacional. O levantan su nombre, pero no están predicando a Jesús. Quieren que los sigan a ellos. Al pastor, tal y tal y tal. Al profeta, tal y tal y tal. Al maestro, tal y tal y tal. Hay un solo maestro, se llama Jesucristo. Debemos orar por nuestra nación, debemos orar por el pecador e incluso por la persona religiosa para el avivamiento. Le voy a contar una historia. Había un hombre religioso que era ministro, pero no conocía a Jesús. Entró en la sociedad que era como una iglesia un día y escuchó la enseñanza a través de Romanos y se convirtió. Era religioso, era sacerdote en la iglesia anglicana en Inglaterra. Mire, su nación estaba al borde de la revolución. 1 de cada 4 mujeres era prostituta. Muchas de ellas apenas tenían 8 años. Miles de personas murieran anualmente de sífilis y gonorrea. Porque el pecado, la sexualidad, el crimen abundaba. La esclavitud era generalizada y brutal. Miramos hoy y vemos que la esclavitud todavía hay. Pero hoy la esclavitud es sexual. Traen a gente de otros países, de otras naciones, y los transportan. No, ahora no es solamente lo que la esclavitud como las vemos en las películas. Traen a gente de la China, de México, de Sudamérica, Centroamérica. Y los traen por órganos, los traen sexualmente. El crimen también abunde hoy en día. Pero podría haber esperanza para una cultura inmersada en tan profundas garras de oscuridad. El hombre de que yo estaba hablando era John Wesley, una de las figuras clave del movimiento metodista y parte del primer despierto y renacimiento que hubo en Gran Bretaña y América. Eso fue en los años 1700. Un segundo avivamiento en el 1900. Una de las preguntas más clave que hizo cada vez que predicaba después de su conversión fue: ¿deseas huir de la ira que viene y ser salvo por tus pecados? La ira de Dios es real, es de verdad. Él es un juez
y viene con ira. Vino primero humilde y murió en la cruz. Su segunda venida no va a ser así. Viene como juez y viene con ira. Y la pregunta que siempre hacía, ¿deseas huir de la ira que viene o ser salvo de tus pecados y ser salvo de tus pecados? Si nos fijamos en este momento de hoy, ese mensaje es necesario, es la gracia y la verdad de Dios. No es la música, el entretenimiento, la comida, no, es la palabra de Dios, el amor y la verdad, que hay juicio también. Ahora, si tú miras a este movimiento, tristemente, está fracasado. Hay un movimiento entre él mismo que se ha vuelto más liberal. Ponen su bandera de orgullo de los homosexuales, la ponen ahí en la misma iglesia. Ordenarían a hombres y mujeres para ser curas, pastores, casan a homosexuales y están más enfocados en el bien social. Ahora, no son todas, pero si usted mira, muchas, hay una división entre ese movimiento, es una denominación, y aunque sus leyes dicen seguir la palabra de Dios, se está apartando. Pero no son solamente ellos, no es solamente este movimiento. En el cuerpo de Cristo tenemos que volver a los fundamentos del Evangelio y recordar que el juicio llega a la casa de Dios primero. El juicio de Dios llega a la casa, va a llegar a la casa primero. Todos esos niños que violaron, que vimos todo lo que salió en la iglesia católica. Ahora estamos viendo en el movimiento evangélico a los pastores que están cayendo en pecado porque se fueron de afuera del matrimonio, o que están teniendo relaciones con niños también, o están robándole dinero a la gente. Todo está saliendo a la luz porque el juzgamiento de Dios viene a la casa de Dios primero. Pero ¿sabes qué? Dios también ama a aquellos. Pero tenemos que arrepentirlos y volver a Dios. Dios puede perdonar a un Benny Hinn, a un Creflo Dollar, a un Joel Osteen, a estos que predican a otro evangelio. Él puede salvarlos, porque si se arrepienten. Pasemos a versículos 22-24. A ver si le ponemos más, si alcanzamos un poquito más rápido, que no se me duerman. La noticia de estos sucedió, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerle el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. La iglesia de Jerusalén se entera de lo que está sucediendo en Antioquía, por lo que envían a Bernabé, el animador, para que vayan y revisen las cosas. Primero nos encontramos con Bernabé en Hechos 4. Su nombre antes era José, que significaba exaltado. Era un levita, es decir, de la línea de los sacerdotes de Israel y de la isla de Chipre, y tenía riquezas. El Señor se apoderó de su corazón y su nombre fue cambiado a Bernabé, que significa el hijo de aliento, el animador. Aquí vemos que también está lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y de fe como Esteban. Si vas a ser usado por Dios, tienes que estar lleno del Espíritu Santo y tener fe en Él.
Amén. Dios usará al hijo de aliento, Bernabé, para bendecir, animar y a desarrollar a otros. Si la Biblia lo menciona 25 veces en el libro de Hechos y otras 5 veces en las cartas de 1 Corintios, Galatas y Colosenses. Tomó a Pablo bajo su ala y lo introdujo a los otros apóstoles cuando Pablo se transformó después de tener un encuentro con Jesús mientras perseguía a los cristianos. Sería llamado apóstol según la ordenó por el Espíritu Santo y haría una obra asombrosa para alcanzar a los gentiles que venían junto a Pablo en su primer viaje misionero. Él y Pablo fueron en su viaje misionero que vamos a leer en las próximas semanas. Él animaría a su primo Juan Marcos, quien tuvo una fracasa en el ministerio después de decir regresar a casa mientras viajaba con Bernabé y Pablo. Tristemente, vamos a ver que hicieron un buen trabajo él y Pablo, pero a un tiempo se van a apartar. Leemos eso en Hechos 15. Pero aquí sería un estímulo para los nuevos creyentes en Antioquia. Bernabé vio la gracia de Dios y se alegró. Cuando has recibido la gracia de Dios y ves que otros han sido liberados del pecado y la muerte, hay un gozo. Él ha visto la gracia, ve que Dios ha derramado su gracia y tiene un gozo. Gozo no es una emoción. Gozo es algo que Dios los da a nosotros. Es un gozo interior. Que no importa lo que pase, nadie te puede quitar el gozo del Señor. Amén. Y tú también estás lleno de alegría. No seas un limón agrio. No seas un cristiano que está agrio. Hay gente que dicen que son cristianos, pero por la cara no supieras. También me sorprende cómo Dios puede transformar nuestras vidas. Dios nos salva de todos de todas las cosas en la vida. Pero no todos tenemos que tener una transformación terrible, un testimonio radical o una conversión sobrenatural. Algunas personas son nobles, exaltadas y bien conectadas en el mundo, buenos con los negocios. Para algunos de nosotros, Bernabé es uno de aquellos judíos ricos, aquellos judíos que son dueños de todo. ¿Sabe qué? Eso es antisemitismo. ¿Qué quiere decir? Que no estás en contra de los judíos. No solo existe en el mundo, sino que incluso eso existe en la iglesia. Si ese eres tú, Dios ama a aquellos también. Al religioso, al rico, al que no tuvo una conversión porque pensó que era una persona buena. Jesús era judío. Los judíos son los hijos escogidos de Dios. Y si crees en la teología de reemplazo, que es la doctrina que enseña que la iglesia reemplazó a los judíos, entonces me alegras que estás aquí con nosotros para aprender lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no ha reemplazado a los judíos. No, hay promesas. Dios no rompe sus promesas. Hay promesas para el judío y hay promesa para la iglesia. Porque si Dios puede romper las promesas con los judíos, entonces quiere decir que puede romper las promesas con nosotros. Y ese no es el Dios de nosotros. Él no rompe las promesas. Pablo diría que el evangelio es para el judío primero y luego para el gentil, que es engendrado y adoptado en la familia de Dios. ¿Saben que somos adoptados en la familia de Dios? Por eso es que la adopción es tan linda.
Cuando uno adopta a un niño, una niña, estás haciendo lo mismo que Dios ha hecho por ti. Leamos los siguientes 2 versículos y ya casi terminamos. Después, 25, 11, 25. Después partió Barnabé para Tarso y en busca de Saúl, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Después fue... esa ya la leí. Okay. ¿Qué hace Barnabé a continuación? Él va literalmente buscando a Saúl para que lo ayude en el ministerio. Se recordó de Saúl. Saúl estaba perdido por 10 años. No tan perdido. Dios lo salvó. Vamos a leer, vimos que cuando se convirtió inmediatamente empezó a predicar. ¿Y qué pasó? Los judíos querían matarlo, entonces lo mandaron para Tarsis, para quedarse en el área donde él creció. Cuando vimos por última vez a Saúl, se había convertido. Y estoy seguro de que cuando Saúl llegó a su área, siguió en el ministerio, siguió predicando a Jesús. Pero ahora, después de 10 años de preparación, el Señor lo llama a completar la obra que comenzó en él. Dios es fiel para terminar la obra que Él ha comenzado en ti también. Si Dios empezó un trabajo en tu vida, Él es fiel para terminar eso. Empieza con la salvación. Si no te has convertido, si no has llegado a Dios, a conocer a Dios íntimamente, ese es el primer paso. Si no, no puedes dar tu vida. Qué tristeza. Decir que estabas vivo y no pudiste ser usado por Dios porque no entregaste tu corazón a Dios. Qué tristeza. Más tristeza no es solamente que Él te quiera usar, pero que vas para el infierno. Ese no es el corazón de Dios. Él derramó su amor cuando vino y derramó su sangre y resucitó. ¿Qué hacen para el próximo año? Después de que lleguen allá y encuentran a Saúl, ¿qué empiezan a hacer por el próximo año? Se reúnen en la iglesia, se reunieron con la iglesia y ¿qué? Y les enseñaron. Esta es también la primera vez que son llamados cristianos. La terminación Ian, Ian, significa pertenecer al partido de. Por lo tanto, los cristianos eran del partido de Jesús, no del partido demócrata, republicano, conservativo, no, el partido de Jesús. La palabra cristianos se usa solo otras 2 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 26, 28 y primera carta de Pedro 4:16. El significado del nombre, enfatizado por el orden de las palabras en el texto griego, es que la gente reconoció a los cristianos como un grupo distinto. La iglesia estaba cada vez más separada del judaísmo y probablemente están usando el término para decirle: mira al pueblo de Jesús, el pequeño Cristo, para burlarse de ellos. Lo más que se separaban del mundo y de la religión y se acercaban a Cristo, se empezaban a burlarlos y decirle: mira aquellos, los cristianos, la gente del pueblo de Jesús. No era un término de amistad ser llamado cristiano. A medida que el mundo ahora quiero hacerles una pregunta. A medida que el mundo inspecciona tu vida, porque lo están haciendo, tus hijos están viendo tu vida,
tus amigos, tus amistades, tus compañeros, si tú dices que eres cristiano, están viendo tu vida. Siempre estamos viendo la vida, no lo que tú digas. Mucha gente habla mucha caballada. Le gustan hablar mucho. No es lo que digamos. ¿Qué dicen tus acciones? Cuando ven tu vida, ¿reconocerán que eres cristiano? Dos puntos finales aquí. Primero, por favor, deje de poner excusas para no venir a la iglesia en persona. Vemos la importancia de venir a la iglesia y unirnos en persona. Está en las Escrituras. Hasta alguien me escribió dándome una excusa por no venir a la iglesia. Ayer públicamente puse en la red social un artículo sobre cómo los adultos jóvenes y los mayores de 78, 77 años para arriba encuentran consuelo en los servicios religiosos en línea, como lo estamos transmitiendo ahora. La tecnología es buena, pero el enemigo también la usará para asesinarlos. Y el metaverse nos llevará a nuestro propio mundo virtual. Mire, esto es bueno para repasar, es bueno para añadir a su enseñanza. Pero si estás solamente viendo la iglesia, eso no es la obra de Dios. La palabra de Dios dice de unirlos, de no negar, de unirlos y juntarlos. Hechos 2:42 lo dices, únanse en oración, en la palabra, en la doctrina, en comunión y quebrando pan y comiendo. Es bíblico. Entonces, la extorsión que tengo para ti es para decirte, búscate, como siempre digo, una iglesia que enseñe la palabra de Dios. Y si no encuentras una, entonces oras que Dios mande a alguien que plante una. Y si Dios no manda a alguien, ora que Dios te enseñe y te equipe para que tú hagas esa obra. Pero no uses esa excusa de no ir a la iglesia. El segundo punto es la enseñanza en la iglesia. Tristemente, en la comunidad hispana falta la enseñanza de la palabra de Dios. No la enseñan. Enseña un poquito, pero es más emoción, es más espiritual, es más música. ¿Y por qué? Porque están copiando muchas iglesias americanas. Acá en Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo, libro por libro. ¿Por qué? Mire lo que dice Efesios 4:11 al 16. El mismo, hablando de Dios, de Jesucristo, el mismo consistió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. ¿Para qué? Al fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Hay trabajo afuera, hay que capacitarlos para que puedan hacer ese ministerio y también para edificar el cuerpo en la iglesia. De esta moda, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es para equipar a ustedes para que hagan el trabajo y hagan conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, sardenados por las olas y llevados de aquí para allí
por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Esta es una gran pista para nuestra sección final de hoy. Pero quieres saber por qué tantas personas son engañadas por la mala doctrina, la falsa enseñanza y estafadas por predicadores hambrientos de dinero. Esto debe ser porque no estudian la Biblia y no buscan iglesias que los motivan en esta vida en lugar de equiparlos. Ok, vamos a terminar con los últimos 3 versículos. Gracias por quedarse insintizados a escuchar esto. Yo sé que es largo. Porque aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a hablar una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reino de Claudio. Entonces dijeron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saúl. Vemos Efesios 11 orándose acá. Hemos visto la predicación de la palabra por los evangelistas. Hemos visto un exhortor y alentador de los apóstoles, los que son enviados, y enseñar la palabra de Dios por pastores y maestros. Entonces vemos lo que dijo Efesios. Ya hemos visto 3 de esas posiciones. Un apóstol es alguien que es mandado, un misionero. Ya no se está escribiendo más en la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios es completa. En esta última sección se nos presenta un profeta, Agabo, que tiene una palabra profética del Espíritu Santo, de la venida de la hambre que iba a venir. Vemos el primer uso de ancianos, que significa presbiterios. La palabra griega es presbiterios, obispo. Es el pastor. Para aprender más sobre el papel y las calificaciones de quien Dios ha llamado a ser pastor, obispo, lean Timoteo 3 o Tito 1. Para empezar, durante el reino de Claudio César, que fue del años 41 a 54, hubo a lo menos 4 hambrunas importantes, según los escritorios históricos, incluyendo Josefo, el histórico judío. Hubo 2 en Roma, en el 41 y el 42, y en el 52 y en el 41 y 42, y en el 52. Hubo uno en el 45 en Judea, que es la que referencia acá, y también hubo otro en el 49 y hubo otro en el 50 también. Lo que pasó también acá, que en el año 49 y 50, este mismo emperador mandó que prohibiera que los judíos estuvieran en Roma. Entonces acá vemos la profecía, que va a venir una hambruna a la región de Judea. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el don de la profecía sigue siendo para hoy. Más del 27% de la Biblia es profecía y 100% precisa. Dios no está escribiendo nuevas escrituras. ¿Significa que todos los que dicen que son profetas son falsos? No. Diré esto: el Antiguo Testamento, los profetas señalaron a Jesús, su venida y arrepentimiento, de los cuales Juan fue el último. En este ejemplo vemos una advertencia de hambruna.
¿Y cuál fue el propósito? Fue para asuntarnos y reunirnos para al amanecer años de comida. Fue para sentirse, fue para asustarnos y a reunirnos para al amanecer años de comida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es el propósito cuál es el propósito de la profecía? No es para asustarlos, darles miedo y guardar toda la hambre. Usted vio cuando empezó COVID, que todo el mundo empezó a coger toda la comida y el papel higiénico y todo. Ese no es el propósito de la profecía. El propósito no es eso. Tampoco es para darnos la curiosidad de lo que va a pasar en el futuro o de enfocarnos en el anticristo. Tampoco es para eso. No, el propósito es para motivarnos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. Entonces, a mirar lo que está pasando, usar ese tiempo para alcanzar a otros, ayudarles a conocer a Dios. Y aquí vimos que van a alimentar a los que no van a tener, a los que van a tener hambre. Va a ser una colecta para ayudarlos. La frase clave acá que era predicado a Jesús y que el cuerpo se uniera y diera acuerdo con su capacidad para apoyar a esta. Ya leí eso. La frase clave aquí es que cada uno debe ser tiene que ser de lo que puedan capaz y lo que han determinado en su corazón de dar. No dice que debes dar el 10%. Para algunos podría ser menos o para otros puede ser más. No dice, vende todo lo que tienes y comparte entre todos, como se ve en Hechos 2 y 4. Recuerda, la razón que hicieron eso en Hechos 2 y 4 era en ese tiempo, vinieron todos los judíos a celebrar el Pentecostés. Y entonces, cuando estuvieron ahí, para esa celebración, se derramó el Espíritu Santo y ellos ya no querían regresar a su casa porque querían seguir aprendiendo de Jesucristo. Entonces, como no trajeron nada, entonces los que estaban ahí empezaron a vender todo y a unirlo para apoyar a los que se quedaron. Ahora, tristemente, hay iglesias que todavía usan el ejemplo de Hechos 2 y 4 para decir, tienes que vender todo, entregar todo y ayudarlos. No. De ahora en adelante, el modelo es lo que vemos acá. Este es el modelo del futuro. Uno da, el Señor quiere que un dador que esté alegre cuando dé. No algo si no te sientes. También que des lo que está dedicado en tu corazón dar. Si no te ha dado, Dios no necesita tu dinero. Dios no está pobre, no está quebrantado. Dios es el dueño de todo. Tú tienes todo porque Dios te lo ha dado. Ahora, si tú no quieres dar, está bien. Pero este es el modelo de hoy en adelante. Dar es una bendición. Si no tienes que dar, entonces da de tu tiempo para servir a Dios y a su pueblo. Dios conoce nuestros corazones. También vemos que los ancianos y los supervisores son responsables de manejar las finanzas de la iglesia. Siempre que hay dinero involucrado, hay que tener buena rendición de cuentas porque esto es muy sensible. Hay mucha gente que ha usado eso. Entonces no puedes dejar a cualquiera que maneje el dinero de una iglesia. El enemigo entra ahí y usa eso como abuso. No pasar algo del mundo, pero mire lo que pasó con Selena. La mataron porque la señora que le estaba ministrando le estaba robando. Pero esas mismas cosas pasan en la iglesia también. Hay abuso. En toda parte, donde hay pecado, somos humanos. Toditos podemos fracasar. Ok, vamos a cerrar.
como, pero no vamos, aquí que se vamos a cerrar, quiero alentarlos y también quiero que piensen sobre estas cosas. Esto es para el cristiano. Cristiano, amas a aquellos. Espero que ya a través de nuestro estudio, en tu mente, en tu corazón, ya el Señor te ha dicho para ti cuáles son los prejuicios que tienes en tu corazón y para ti, quién son aquellos que te dan asco o que tú piensas que tú eres mejor que ellos son inferiores. Y si no, les voy a dar unos cuantos versículos para recordarlos, los que los manda a hacer el Señor. En Lucas 10, Jesús dice que el mandamiento más grande es amar a Dios y a quién, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo, tu vecino, es cualquier persona con la que puedes compartir a Jesús. Es cualquier otra persona. No es alguien, no es tu familia, puede ser tu familia, pero no es solamente tu familia de sangre. Puede ser un vecino, es alguien que no es cristiano, alguien en la calle. Ese es tu prójimo, ¿no? Recuérdense, la historia de Lucas 3 es hablándole a los religiosos que ven a un hombre, un samaritano, en el piso golpeado. Fue golpeado y lo dejaron por muerto. Y el sacerdote no le ayudó. El religioso no le ayudó. Vino un samaritano y le ayudó. En Juan, en primera de Juan, en capítulo 3 de la carta de 1 Juan, ¿cómo puedes decir que me amas a mí, a esto es Dios, quien nunca has visto, pero que odias a tu hermano? Ahora está hablando no tu hermano sangre. Recuérdese que en la palabra de Dios, nuestro hermano espiritual, en el mundo decimos sangre es más, no sé el dicho en español, más que la agua, yo creo. Pero está hablando de tu hermano espiritual. Tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano. La Biblia dice que te van a conocer por el amor por cada uno, el uno al otro. Entonces, si tienes rencor o odio contra tu hermano, la palabra los está diciendo acá que hay que amarlos. Los dice que hay que amar a tu vecino, al de la calle, al próximo. Pero también dice esto en Mateo 5:44. Jesús dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te odian y ora por aquellos que te usan con rencor y te persiguen. Los tenemos prejuicios porque los han pasado cosas en nuestras vidas. Han pasado a nosotros o de pronto alguien, un ladrón que era de cierta nacionalidad, de cierto color, los robó y ya odiamos a todos. ¿Sabes que la Biblia dice que una vez fuiste enemigo de Dios, pero Dios te mostró su amor hacia ti cuando todavía eras enemigo? ¿Cómo? Porque Él murió por ti, aun cuando tú lo rechazaste, no lo reconociste. Ahora, si no eres cristiano, ¿qué estás esperando? Jesús te ama independiente de tu pasado. No importa lo que hayas hecho, a menos que tu justicia excede la de los fariseos que dicen ser santos. No puedes entrar al reino de los cielos. La verdad es que ninguno de nosotros podemos entrar al cielo por nuestras propias obras, ni los fariseos que pensaban que eran religiosos. El único fue el santo, Cristo Jesús, que vino del cielo.
¿Te arrepentirás y responderás a Jesús hoy y entrarás al reino de los cielos? Me encantaría orar con usted. Seremos en oración. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en estar en tu palabra. Gracias por hablarnos hoy con un tema muy serio. Nuestros prejuicios que tenemos en nuestros corazones. Decimos que somos cristianos, Señor, pero hay que reflejar si nuestras vidas, si en realidad demuestran eso. ¿Somos cristianos porque decimos que somos cristianos? ¿O somos cristianos porque nuestras acciones dicen que somos cristianos? Muy diferentes las dos cosas. Para tú sabes nuestros corazones, háblalos ahí ahora, Señor. A través de esta última canción que vamos a tocar, ministranos ahí, Señor. Y si hay alguien que quiere confesar, si hay alguien que quiere aceptar al Señor, que hoy sea el día. Si estás ahí en línea o si estás acá, Dios quiere ser tu amistad. Dios quiere encontrarte contigo. Dios quiere perdonarte. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere darte vida nueva, vida eterna. Y quiere usar tu vida hoy. Quiere usar tu vida en esta vida mientras que todavía estás respirando. Si no has estado caminando con el Señor, hoy es el día para caminar con Él y decir que terminaste esta carrera bien. Que cuando llegues al cielo, que te digas, fuiste un sirviente fiel. Gloria sea tu nombre, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, viene y ministra en nuestros corazones, Señor. Familia en línea, gracias por entonarse y vamos a terminar en oración, alabando al Señor, pero nos vemos la semana que viene si Dios quiere.